en un punto tú estabas, digamos, claramente del otro lado del problema, y es, por un lado, el tema del desmonte del SMAT, que hay como desconcierto porque la gente estaba esperando que se desmontara, o sea, que se acabe con el SMAT, no que se reforme, no que haya algunos cambios. ¿Tú cómo ves ese tema? No solo la decisión de esos cambios, sino también la percepción que la gente está teniendo de esa decisión. Pues mira, yo primero creo que hay que hacernos una reflexión y hay que hacernos porque creo que somos muchas y muchos millones los que logramos este triunfo. No es el triunfo de Gustavo Petro, no es el triunfo del pacto histórico, es el triunfo de un país. ¿Sí? Y muchos y muchas trabajaron, apostaron, creyeron, algunos superaron prevenciones para, digamos, dar ese voto y hoy ese triunfo es suyo, también es suyo. Cualquier persona que haya votado por Gustavo Petro y por Francia Márquez es dueña, es parte de este triunfo, ¿sí? Y muchas veces tenemos expectativas inmensas, sobre todo después de 200 años de los mismos gobiernos, pues por supuesto quienes hacemos parte de la ola progresista colombiana, territorial, de los nadies y las nadies, como dice Francia Márquez, pues tienen expectativas de que todo cambia mañana, y llevamos 2 semanas y media, ¿sí? Un poco, casi un mes y 2 o 3 días, un mes y 4 días de senadores y senadoras, de congresistas de la bancada de gobierno. Nunca en la vida hemos sido gobierno. Estamos apenas entendiendo el nuevo rol también. Y los cambios que creemos deben ser inmediatos, la angustia que nos da por sentir que no está cambiando, no está pasando nada, las cosas no son como queremos, pues yo creo que tenemos que calmar un poco nuestras propias insatisfacciones y entender que este es un camino, que algunas cosas llegarán más tarde, otras llegarán pronto y tenemos que empezar, digamos, a entender que hay que acompasar, porque además hay que entender un Estado frente al cual jamás hemos estado. No comprendemos la estructura estatal y por lo tanto eso requerirá unos meses de acompasar, ¿sí? Los caminos. Entonces eso en primer lugar, pues para que la gente no sienta sus expectativas frustradas, que entienda que no están frustradas, que hace 15 días empezamos y que no se trata tampoco de generar tal nivel de remover tanto la sociedad colombiana que finalmente el palo se quede sin frutos, ¿sí? Hay que recoger la cosecha, hay que saber, eso cualquier campesino de nuestro país sabe que todo esto tiene sus tiempos. Ajá. Y yo creo que es bueno hacer esa reflexión también públicamente porque nos va a permitir tramitar el momento que estamos viviendo con mayor tranquilidad. Y los colombianos y las colombianas ya de por sí somos muy acelerados. Aquí pasa de todo y no cambia nada. Entonces la gente piensa que ya todo va a ser ya y las cosas no van a ser inmediatas. Ahora, frente a temas que consideramos prioritarios, nadie, y sobre todo dentro de los sectores de izquierda, digamos, pensaba que el acelerador uno lo pide inmediatamente en temas sociales. Y fíjate que empezamos por los temas tributarios, sin entender que los temas tributarios nos van a llevar precisamente a poder darle solución, cabida, trámite a las expectativas y a las propuestas que en términos sociales hemos planteado. Con el modelo actual del Estado, vamos a seguir con el mismo modelo y aquí se trata de cambiar el modelo. Para cambiar modelos se requieren recursos y por supuesto hay que empezar por lo económico. En relación con el SMART, fíjate, yo he sido una de las mujeres que además presentó proyectos de ley para un desmonte progresivo del SMART. Nunca hablamos de un desmonte inmediato del SMART, de un desmonte progresivo. Se habló de una reforma a la policía y aquí tenemos una enorme oportunidad. Porque si algo no habíamos podido hacer era escuchar a la policía, porque estábamos en la oposición, no había Claro. puentes de diálogo con la policía. Yo pienso que una reforma a la policía tiene que tener obligatoriamente también un diálogo con quienes hacen parte de la institución, ¿sí? Creo que es absolutamente necesario, que es una oportunidad que tenemos, poder hablar con quienes hacen parte de la institución para ver ellos cómo se imaginan su propia reforma a sabiendas de que va a haber una reforma, ¿sí? Ajá.
Creo que eso es importante. Con el SMAT coincido, hay cosas que me gustaría hablar y que seguramente hablaré con el nuevo general que está al frente de la policía, y es precisamente si nosotros nos podemos permitir cambios cosméticos. Podemos empezar por cambios cosméticos, pero no nos podemos permitir cambios cosméticos. Por supuesto, tenemos que ir muchísimo más allá, porque se requiere una reforma integral a la policía, y una reforma integral a la policía incluye el SMAT. Ajá. ¿Sí? Parte de lo que nosotros hablábamos era que se podían recuperar experiencias del pasado. Precisamente en la Bogotá Humana se dieron múltiples movilizaciones, pero ninguna de ellas fue violenta, ¿sí? Y las movilizaciones no fueron violentas porque había una estrategia de diálogo y de concertación Antes de llegar al choque. antes de llegar al choque. Es más, en los puestos de mando unificado, la manera en la que se apostaban los agentes en ese momento, fuera de la movilización, un montón de cosas que quienes estuvimos en las movilizaciones, yo en los debates de control político, en las mociones de censura, alertábamos como prácticas que tenían que cambiarse si queríamos desescalar el nivel de confrontación y de presión sobre las movilizaciones. Entonces, tenemos que empezar también por ahí, de la noche a la mañana. Tú no puedes agarrar y tirar, o sea, detrás de esto hay familias, detrás de esto hay construcciones de carrera, es decir, yo creo que también tenemos que tratar con el mismo respeto que esperamos ser tratados, ¿sí? Ajá. Parte del respeto pasa por entender y hablar y dialogar precisamente con esta fuerza. Entonces yo, por ejemplo, siempre propuse el desmonte progresivo del SMAT, Ajá. ¿sí? Desescalar es una palabra buena para todo el asunto. Exactamente, y me parece que este es un inicio, que por supuesto tendrá que venir un diálogo mayor, y el diálogo mayor implica recoger todas las conversaciones, propuestas, eh, digamos, reflexiones en torno a la reforma a la policía, y por el otro lado, digamos, recogerlas para dialogarlas, para entender la institución, lo que hace el SMAT, para poder iniciar un proceso de transformación del SMAT, que en últimas se transforma en un espacio de diálogo. Entonces, por supuesto que implica un desmonte progresivo. ¿Qué tipo de armas va a usar? Ajá. ¿Cuáles son los protocolos? Va a haber revisión a las órdenes operativas, por ejemplo, algo que no sucedió durante el paro. Por eso habían recalzadas, por eso, porque cuando se revisa la orden operativa, es revisar no solamente cómo va a entrar en funcionamiento, sino revisar el armamento. Se revisa el armamento, el tipo de munición, qué tipo de armamento menos letal tiene autorizado utilizar una fuerza antidisturbios. Se Esto, requiere una fuerza antidisturbios. Todo esto es, digamos, entrando poco a poco, se requiere una fuerza antidisturbios en nuestro país. ¿En qué casos se requiere? ¿Y cuál? Y la intervención, si no se desmonta el SMAT al final, que yo esperaría que sí vayamos hacia un desmonte progresivo en ese cambio de objeto, de visión, de misión, digamos, dejar muy claro que la intervención, el uso de la fuerza, la intervención por parte de este cuerpo tiene que ser la última el último recurso. el Pero de último. cualquier manera, esta desescalada, para poder entenderlo bien, no es una imposición, es una conversación con una institución. Hay un diálogo para establecer cómo ir desescalando la cosa. Que yo creo que en la cabeza de muchos es como que llega una orden de afuera y dice, listo, se acaba esto, pero como lo estás planteando, hay que entrar a conversar con esta institución. Con la policía yo creo que se tiene que dar una conversación. Una policía que ha estado toda su historia en el Ministerio de Defensa, cuando somos el único país, de los únicos países del mundo que tiene la policía en el Ministerio de Defensa, que la policía tiene que tener un carácter civil, que por supuesto se entiende la necesidad de una transformación profunda de la institución, ¿sí? Por miles de reclamos, desde la acción en calle de un agente policial hasta la intervención en una movilización, porque hay desmanes en todos los aspectos. Lo vimos durante la pandemia, que no habían movilizaciones, lo vimos luego
a pesar de las denuncias que hicimos, de toda una serie de prácticas que se estaban sistematizando al interior de la institución. Yo le dije al mismo ministro, Holmes, si no estoy en mal en su momento, cuando le obligan, cuando la corte le dice debe pedir perdón y él no lo pide, yo le dije, cuando usted no castiga, cuando usted no cuestiona, está avalando ese tipo de comportamientos. No solamente la avaló, sino que se volvieron una práctica común en la institución. Por supuesto que la institución tiene que cambiar y tiene que cambiar la mentalidad, la doctrina, la forma de ejercer, el uso de la fuerza tiene que regularse al interior de la institución, pero cualquier cambio tiene que tener en cuenta la institución y eso lo pediría cualquier sector social de nuestro país. Tú no puedes, ¿por qué cuestionamos Hidroituango? ¿Por qué cuestionamos proyectos de infraestructura? ¿Por qué existe la consulta previa? Porque las comunidades quieren ser escuchadas y quieren ser oídas. Yo estoy convencida de que la misma institución quiere ser oída, quiere ser escuchada y son un sector de este país, hacen Claro. parte de la nación colombiana. Entonces creo que es, por ejemplo, una de las críticas grandes que tiene no solamente la comunidad de Providencia en la reconstrucción, sino que tiene el pueblo el Raizal, es que no fueron escuchados Sí. al momento de, digamos, de ese debate jurídico en La Haya para determinar la frontera marítima. ¿Sí? Y no entendieron que el pueblo raizal trasciende las fronteras de San Andrés y Providencia, que es un pueblo en el Caribe entero, que al contrario hay una confederación raizal en las islas caribeñas. Esa es precisamente la crítica del pueblo raizal, que no han sido escuchados. Pues muy bien, yo creo que nosotros, si somos el espacio de la paz, del diálogo, de la concertación. Tenemos la responsabilidad de hablar y de dialogar con todos los sectores sociales y la policía es Es parte uno. de este país.